En Miami, organizaciones y activistas a favor de las libertades civiles reclamaron por el reinicio de vuelos de deportaciones hacia Haití. La semana pasada, decenas de ciudadanos de esa nación fueron llevados a su tierra natal por autoridades federales, acción que cuestionan por la crisis que atraviesa el país en conflicto. La administración Biden respalda la formación del nuevo gobierno en Haití, pero con estas circunstancias, para establecer un nuevo gobierno mientras hay deportaciones, eso no tiene sentido. También piden por la redesignación del estatus de protección temporal para esta comunidad, con el propósito de ampliar el amparo migratorio para quienes han abandonado Haití por el asedio de las pandillas contra la población. Cuando se otorgó el TPS después del terremoto, la situación era mucho menos peligrosa. Ahora es 10 veces peor, porque básicamente el país está paralizado. Los aeropuertos están cerrados, no hay vuelos a Haití. La gente muere todos los días. 1,2 millones se enfrentan al hambre y es simplemente un lugar peligroso para estar. La coalición de inmigrantes de Florida, FLIC por sus siglas en inglés, califica la acción de deportaciones de los haitianos como una cruel contradicción de un país que recibe a migrantes de todo el mundo. Hay más de 2.000 personas que se han muerto en simplemente los primeros 4 meses de este año. Hay niños y niñas que son violadas todos los días. Sabemos que hay atrocidades que están pasando. Al respecto, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo en un comunicado que continuará haciendo cumplir las leyes y políticas estadounidenses en todo el estrecho de Florida y la región del Caribe, así como en la frontera suroeste. La política estadounidense es devolver a los no ciudadanos que no establezcan una base legal para permanecer en Estados Unidos. Más de 150,000 haitianos han ingresado de manera legal a Estados Unidos desde 2023 a través de instrumentos humanitarios otorgados por la Casa Blanca. Es el reporte. Soy José Perralete de La Voz de América, en Miami para Tele Aruba. Tras 5 días de reflexión, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no dimite, seguirá al frente del Ejecutivo. Lo ha anunciado aquí en el Palacio de la Moncloa en una breve declaración institucional sin opción a preguntas de los periodistas y tras comunicarlo personalmente a Su Majestad el Rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela. El detonante de esta situación, esa investigación, la apertura de diligencias por parte de un tribunal madrileño a su esposa Begoña Gómez por un presunto delito de tráfico de influencias. Eso sí, Sánchez asegura que lo de hoy no es un punto y seguido en la legislatura, sino un punto y aparte para coger impulso y apostar por una regeneración democrática que acabe con lo que entiende es el fango y el lodo que inunda la vida política española en los últimos años. 2 nuevos miembros del comando de campaña de la líder opositora María Corina Machado fueron arrestados este fin de semana después de organizar concentraciones a favor de la oposición en el llanero estado Portuguesa. Además de estos 2, fue detenido también un seguidor de Machado que se hizo viral en redes sociales por tomar el micrófono en uno de estos mítines y decirle a María Corina Machado que él formaba parte de los emigrantes venezolanos que habían regresado al país en los últimos meses y que estaba en este momento de frente con el nuevo candidato de la unidad de la oposición, Edmundo González Urrutia. En lo que va de año suman ya 10 miembros del círculo de María Corina Machado en prisión, mientras otros 5 están refugiados en la residencia del embajador de Argentina en Caracas por temor a ser perseguidos o también encarcelados. Todo esto ocurre cuando faltan apenas 89 días para la elección presidencial del próximo 28 de julio, contienda para la que la oposición ha tenido que buscar candidatos sustitutos porque el oficialismo se los veta, pero hasta el momento la disidencia venezolana sigue apostando a mantener el nombre de su más reciente opción, el diplomático de 74 años Edmundo González Urrutia. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez, Rabascal de La Voz de América para Tele Aruba.